En primer lugar, este tema es muy amplio, es uno de mis favoritos y siento que es muy importante, especialmente porque hay muy poca información sobre las entidades astrales en la Tierra, principalmente porque la mayor parte está fuertemente controlada por los controladores de la Tierra y por sus religiones, por lo tanto, no es de dominio público. La población en general se queda solo con el conocimiento anecdótico y empírico proveniente de las personas que han estudiado este fenómeno, y con lo que sea que se filtre desde los controladores, dejando a las personas sin apenas evidencia sólida ni datos científicos sobre el tema. No hace falta decir que la ciencia en la Tierra es incapaz de estudiar objetivamente este fenómeno, así como todo lo que tenga que ver con los reinos astrales o con el éter, ya que ni siquiera existe para ellos. Pero para la ciencia no humana como la taijetiana, este tema, las entidades astrales y los reinos astrales, es un tema científico totalmente aceptado para estudiar y hay muchos datos al respecto, por lo que continuaré compartiendo todo lo que pueda sobre este vasto tema, ampliándolo con nuevos videos a lo que ya he publicado sobre eso. Cada criatura, como los humanos lidianos o cualquier otra, tienen un rango limitado de percepción que está dictado por la capacidad de sus sentidos físicos, pero si no pueden ver o percibir algo, no significa que no esté allí y no lo haga existir. De la misma manera, la tecnología humana no puede detectar nada en el astral, o de forma muy limitada, como cuando se usan cámaras infrarrojas sensibles, mientras que la tecnología de Taijeta y otras razas estelares puede, y de manera muy efectiva. Por lo que para las razas estelares con alta tecnología, el astral no es una teoría esotérica, y todo allí es muy real, pudiendo ser estudiado muy objetivamente. Todo lo que existe tiene una vibración, y esas son las oscilaciones por unidad de tiempo que tienen las partículas de energía, y eso dicta cómo forman la materia y la masa, así como los diferentes tipos de energía que conocemos. Para poder percibir o detectar cualquier cosa en cualquier rango vibratorio, la vibración debe ser igualada, o ser la misma, que cuando sintonizas una estación de radio donde puedes comenzar a escuchar esa música específica que se transmite allí, mientras ignoras y no percibes lo que están transmitiendo todas las demás estaciones de radio, sabiendo que aunque no podamos escucharlas, no significa que no estén ahí. Lo mismo sucedió con los reinos existenciales como el astral, está ahí, pero la gente, en general, no puede sintonizar perceptivamente con su frecuencia específica. Por lo tanto, no pueden ver ni percibir lo que hay en él. Cuando dos cosas o dos seres no comparten en absoluto la misma vibración y frecuencia, se vuelven incompatibles y se ignoran la una a la otra como si ni siquiera estuvieran ahí. Se vuelven mutuamente inalcanzables y sin influencia entre sí. Pero cuando hay una parte o un rango de frecuencia compatible que comparten dos cosas o seres, puede ocurrir una influencia. Dos o más seres muy diferentes y muy incompatibles que tienen vibraciones muy diferentes, pueden influirse mutuamente cuando alguna parte de ellos es la misma que la del otro. Por ejemplo, un psicópata y una semilla estelar positiva tienen frecuencias y vibraciones existenciales muy diferentes, pero tú, como observador de ambos, puedes verlos caminando en la calle porque una parte de ellos tiene la misma frecuencia, la que los cuerpos humanos tienen, como ejemplo. Comparten principalmente el mismo reino experiencial de existencia, la Tierra 3D y su Matrix, pero aunque podrían tocarse físicamente, su mentalidad y sus mundos personales difieren tanto que, básicamente, uno no existe en la realidad del otro, a menos que algo los obligue a interactuar, y ese algo también terminará siendo un emparejamiento vibratorio para ambos, por una u otra razón. Y ese pequeño corredor vibratorio de coincidencia entre ambos es una parte de sus mundos personales donde hay compatibilidad. Puede ser el gusto por algún tipo de comida o actividad, pero puede ser tan simple como tener pensamientos e ideas similares. Y es a través de esos pequeños corredores de compatibilidad que el mundo del uno puede filtrarse e influir en el del otro, por lo que pueden ser muy peligrosos. Así es como una persona fuertemente narcisista puede entrar en la vida de una semilla estelar positiva,
y utilizando sus métodos de manipulación, el narcisista puede manipular e incluso controlar a la semilla estelar, explotando sus atributos en su beneficio, convirtiéndolos en debilidades, por ejemplo, explotando la naturaleza altamente empática de la semilla estelar. Las entidades astrales inferiores funcionan exactamente de la misma manera. Pueden entrar en la vida de alguien en el mundo de los vivos utilizando cualquier pequeña compatibilidad de frecuencia que puedan compartir, especialmente cuando la entidad astral tiene algo que ganar al hacerlo. El astral está lleno de entidades de todo tipo y es imposible describirlas todas ya que es todo un zoológico, y no se sabe todo de todas ellas. Así que a medida que vaya haciendo videos iré abordando las más comunes y las más problemáticas primero. Los más comunes y los que producen la mayoría de los problemas son simplemente parásitos astrales. Son y se comportan exactamente como lo hacen los parásitos físicos, biológicos, son solo animales, parecidos a una sanguijuela o a un gusano, y se alimentan de la energía de sus víctimas de diferentes maneras. Cuando se observan con instrumentos sensibles no humanos, muchos de ellos tienen forma de medusa, como una gota o una mancha borrosa, y pueden ser grandes o pequeños. Pueden estar adheridos al aura o al campo de energía de una persona viva, de una sola manera o en un enjambre. El siguiente tipo común es la entidad astral más grande y compleja que puede tener innumerables formas, incluida la humanoide, y puede ser muy inteligente hasta el punto de que incluso puede desarrollar su dinámica social y política entre su especie. Estos son muy comunes y pueden ser muy peligrosos. Se pueden escribir libros enteros sobre ellos, y se han escrito sobre ellos, y en la Tierra suele ser esta categoría la que se asocia con demonios y presencias malignas, pero no solamente. Luego tenemos personas desencarnadas, el eco de almas perdidas que han perdido el camino de regreso a la fuente o están tardando mucho en darse cuenta de que ya no están vivas. Esto pasa mucho porque tienen fuertes apegos a las cosas y aspectos del mundo de los vivos y no quieren o no pueden dejarlos ir. Almas que tienen tanto miedo de ser castigadas por las malas acciones que cometieron en vida, que se niegan a regresar a los reinos superiores del más allá, prefiriendo acechar en el eco del mundo físico, en la tosca caricatura conocida como el bajo astral. Este tipo es el que más se asocia con fantasmas y apariciones, aunque las causas pueden ser múltiples. Las sanguijuelas y los parásitos astrales se alimentan principalmente de una energía emocional más baja y del miedo de sus víctimas, ya que tienen poca o ninguna conexión con la fuente. Se cree que este tipo de criaturas son manifestaciones de tipo egregor que crean sus víctimas, o como resultado de la manifestación del inconsciente colectivo más amplio, en el que está inmersa la víctima. Son patrones de pensamiento que están tomando forma física debido a su fuerza y consistencia. El problema con este tipo de entidad astral, así como con el tipo más grande y complejo que también se cree que es el resultado de una creación de tipo egregor, es que son muy difíciles de eliminar. Si la víctima viva no elimina lo que le interesa al egregor, cualquier actividad, cosa o alimento que consuma, o patrón de pensamiento que la entidad quiera. Por ejemplo, en el caso de abuso de alcohol o consumo de drogas, la entidad influirá telepáticamente en la víctima a la que está unida, para guiarla e influenciarla para que continúe consumiendo el alcohol o las drogas que la entidad desea. Esto es muy típico en el caso de personas que tienen un problema de alcohol o drogas porque muchos espíritus desencarnados se adhieren a la víctima viva, para beneficiarse de los efectos alcohólicos o de drogas, a través del cuerpo de la víctima viva. Recuerda que las bebidas alcohólicas generalmente se llaman bebidas espirituosas, y eso es por una razón. Y debido a esta fuerte influencia telepática, será muy difícil para la víctima deshacerse de los apegos astrales y los parásitos, a menos que la víctima sea lo suficientemente fuerte como para eliminar cualquier motivación de la entidad durante el tiempo suficiente. Por ejemplo, dejar completamente esas drogas por un largo tiempo, cuanto más tiempo mejor. Pero cuidado, siempre quedará algún tipo de latencia remanente,
donde la misma entidad u otra similar puede volver a adherirse a la víctima viva si las condiciones son las adecuadas. Una de las estrategias manipuladoras y de control que las entidades utilizan mucho en sus víctimas es inducir la necesidad de gratificación instantánea y liberación de dopamina, como la que se encuentra al beber, ver contenido para adultos, o comer azúcar y carbohidratos simples en exceso, entre muchos otros. La víctima cae en querer la gratificación instantánea por encima de beneficios más constructivos y difíciles de obtener, mucho más beneficiosos, que son el resultado de un esfuerzo enfocado con un claro objetivo, como la mejora personal o una meta colectiva que beneficia a la mayoría, cayendo de esta manera en una dinámica autodestructiva y en un círculo vicioso. Esto también causará un patrón de pensamiento asociado en sus víctimas en el que no pueden esperar por lo que quieren, necesitándolo de inmediato y con impaciencia, lo que hace que la víctima viva se conforme con lo que está a la mano y frente a ellos ahora, en lugar de esperar pacientemente y trabajar duro por una cosa o resultado más deseable y conveniente. Por ejemplo, conformarse impacientemente con un dulce ahora, en lugar de esperar una comida completa y un pastel en 1 o 2 horas. Continuará en la segunda parte.